Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. Buenas tardes a todos, buenos días, a la hora que nos escuchen, gracias. Mi nombre es Oscar Vázquez y es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Hace unos meses hemos estado platicando sobre algunas dificultades que hemos visto desde el área penal y hemos estado un poco preocupados por noticias como violencia por parte de ciertos jóvenes, particularmente de edades entre 18 y 19 años. Hay casos muy particulares como el joven que asesinó a una persona en SSH, un joven que mandó una evidencia por WhatsApp a su mamá al haber terminado de matar a una persona, incluso mostraba el cadáver en redes. Y justamente para esto, porque esto es un ámbito en el cual, aunque sí toca el derecho penal, es necesario que una persona con las capacidades de nuestra invitada nos permita ver la óptica desde otra materia y de otras disciplinas. Y para mí es un gusto enorme conocer y presentarles a ustedes a Mónica Delgadillo González, una amiga personal. Tengo ya algunos años de conocerla, he visto su trabajo, he tenido la fortuna de platicar sobre las materias que particularmente veremos el día de hoy. Ella es licenciada en psicología, también es maestra en psicoterapia transpersonal integrativa, espero haberlo dicho bien, y es doctora en desarrollo humano. Evidentemente el tema es específicamente en psicología y lo que vamos a tocar el día de hoy tiene específicamente que ver con la influencia de los adolescentes en el sistema familiar y toca particularmente estas afectaciones directamente y qué es lo que está ocurriendo con cierto grupo social que al parecer está lastimado por antecedentes, condiciones y justo para eso le pedí que estuviera con nosotros. Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, creo que el hablar de las adolescencias hoy en día, que también van a incluir un poco las infancias, es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto casos que hoy en día antes eran como aislados. Y incluso, no sé si recuerdas, Oscar, años atrás, era como, en otro país pasó, sucedió, generó, y nosotros lo veíamos como a la distancia, ¿no? Como, sí está pasando, pero no es aquí, es en otro estado, más bien, perdón, es en otro país. Hoy en día vemos que ya no es así, sino que ahora estas situaciones las estamos encontrando pues ya incluso más fácil en las escuelas, en las familias, en ciertos casos o en ciertos eventos que antes parecía como imposible que sucediera. Sí, justo es la preocupación que hemos estado teniendo aquí en la oficina. Hemos tenido varios asuntos, como lo hemos comentado. Hemos revisado aproximadamente 4, en donde el factor común, y pareciera que es una como, no me gustaría llamar como una enfermedad muy local, pero pareciera como que los 18 años está como que en cierto momento es el permiso, el freno de mano que les quitan a los jóvenes y empiezan a tener ciertas conductas extrañas. ¿Tú le atribuyes, por ejemplo, este nivel de violencia, este nivel de actividades, este nivel de actos delictivos a un comportamiento especial o tendría alguna otra razón? Pues mira, yo creo, y esto va muy desarrollado, todos los seres humanos vamos a tener 4 esferas importantes. Esto es desde la visión transpersonal. Desde otras visiones solamente mencionan 3 esferas, ¿no? Que es la biológica, psicológica y social. Sin embargo, en la parte transpersonal entra también lo que viene siendo es la esfera espiritual. Esta no es tanto con religiones, sino más bien cómo tú te compatas contigo, cómo tú te conectas y toda esta información que se va guardando. Al tener esto, tocaba yo ahorita una muy importante, que es la parte social. El primer núcleo social donde todos nosotros nos desarrollamos es en la familia. Es con el primero que tú vas a tocar la puerta, ya posteriormente cuando entras al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera,
te vas a ir enrolando con otro tipo de personas. Sin embargo, esta parte social que va a generar va a tener un gran impacto. Y esto es importante. Yo siempre, incluso en procesos terapéuticos, les digo, los niños son como un celular que tú compras, viene en blanco. Lo que tú le vas a ir acomodando, le vas a ir enseñando, es como el niño se va a ir desarrollando. Y algo muy importante va a entrar, que viene siendo la disciplina. La disciplina ha cambiado un poco, porque si tú recuerdas, hace, ¿qué te gusta? Como 50 años, era el cállate y te miraban con los Ese- ojos y tú los No toques agachabas. el tema porque puede ser O, para mí. y no esperabas el trancazo, o sea, nada más eras de Era muy cállate. estandarizado. ¿Qué pasó? Estas generaciones fueron cambiando y por ende la disciplina también fue cambiando. Entonces, hay un autor que se llama Paul Hawke, que él menciona la disciplina positiva a partir de dos puntos importantes, la benevolencia y la firmeza. Si uno de estos dos no está desequilibrado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener situaciones como las que ahorita tenemos. ¿Vale? La benevolencia se refiere como esta parte de observar lo que tiene la persona, el afecto, la bondad, la buena voluntad, el validar las emociones, el validar las situaciones, para que entonces empiecen a ir encontrando las formas, ¿sale? Es como, por ejemplo, si tú tienes un niño que a lo mejor expresa sus emociones muy fuertes, hay que validar la emoción, aunque ahí viene el trabajo de papás, que es, yo tengo que enseñarte a regular las emociones, pero ¿qué sucede si papá o mamá no saben ni siquiera regularse ellos? Empezamos a ver estas dificultades. La firmeza va más allá de la estabilidad, de fortalecer el equilibrio, poner los límites, el ponerlos seguros también. Hay cosas que a lo mejor incluso, también hay, bueno, ahorita les explico esa parte, hay que irlos ajustando. Cuando son niños, yo cuando tengo las retros con los papás les digo, a ver, los niños tenemos como las figuras geométricas. Cuando son niños de primaria, 10, 11, 12 años, nosotros como papás necesitamos poner las bases para que el niño empiece a tener esta claridad, ¿no? Por ejemplo, el niño puede escoger si se quiere poner suéter o chaleco, Ujú. pero al final está haciendo frío, ¿quieres suéter o chaleco? ¿Quieres sopa o quieres verduras? ¿Sale? Tú lo estás nutriendo, tú le estás dando esta capacidad que él aprenda o ella aprenda a tenerlo, ¿no? Porque también es importante. Sin embargo, el niño no puede decidir si quiere ir a la escuela o se quiere salir Ok, de son estudiar. límites estrictos, ¿no? Hay ciertas cosas que son negociables y otras que no son negociables. Ok. Exactamente, ¿no? ¿Qué sucede? Si papá o mamá no se ponen de acuerdo, que también lo podemos ver. Antes, el que se separara papá y mamá era como un pecado, no se podía. Hoy en día ya vemos más estas relaciones de pareja que los crían separados o que están juntos pero tienen problemas y los niños son bien hábiles. Yo siempre he dicho, un niño eh, no es que no sepa, niños son bien Ok, astutos, o sea, el niño sabe con quién acercarse. Si yo quiero esto, no le voy a ir a decir a mi mamá, porque el que me va a dar el permiso es mi entiende los papá. límites y sabe hasta dónde. Exactamente, ¿no? ¿Qué sucede si papá o mamá no se ponen de acuerdo? Lo que van a hacer es que este triángulo que está así, lo vamos a voltear. Y entonces, ¿quién va a tener la fuerza y la voluntad y las El niño, trancas para hacerlo? claro. El niño. Y desde ahí empezamos a tener estos foquitos rojos. Posteriormente, la educación, cuando ya son en la pubertad, preadolescencia, adolescencia, como hasta los 15 más o menos, es como un círculo en donde se supondría que tú ya le pusiste las bases. Se supondría que tú ya le dijiste o le enseñaste que sí, que no, con qué puede jugar, con qué no puede jugar, qué sí puede generar, qué no puede generar, cuáles son las consecuencias, cuáles son los pros, los contras. En el círculo, tú lo que vas a hacer es igual ir acompañando, pero tú vas a poner el alto como papá.
hasta aquí llegas. Esto sí, esto no. ¿Por qué? El niño va a vivir su primer duelo, que es el duelo de la infancia. ¿Por qué? Y el niño vive 3 duelos, ¿sale? Vive el duelo de su cuerpo, porque ya empiezan a tener todos estos cambios de pubertad, ¿no? Vello púbico, vello axilar, el cambio de voz, mujeres empiezan a enchanzar sus caderas, los hombres empiezan a tener sus primeras erecciones, viene las primeras menstruaciones y todos estos cambios, ¿no? Acné, la voz, los gallos, todo. Entonces llega un proceso, un duelo de decir, oye, yo no soy niño, pero tampoco soy adulto, entonces, ¿qué Está en soy? el medio. Y entonces vemos a los niños o a las adolescentes, las pubertas, preadolescentes, que siguen jugando con carritos, que siguen jugando con muñecos y tú le dices, no, espérate. Entonces viene su primer cambio de ahí, viene el cambio de identidad. Los niños ya no se sienten cómodos o las niñas ya no se sienten cómodas. Y entonces, ¿qué sugiere? ¿No? Ah, nunca, no falta que, por ejemplo, la niña que a veces abraza a papá, a mamá, y entonces como ya empiezan a crecer las glándulas mamarias, es, no, 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 no te acerques. Y tú, bueno, pero ¿por qué si mi papá sí me cargaba? ¿Por qué si yo sí me podía acercar así? Y ahora me dicen, hazte para allá. Ahí viene otro, y el más también complicado es el duelo de los papás hacia los hijos. Por eso es importante que a sus hijos les inicien a poner tareas pequeñas acorde a su edad. Como son niños, pues que hagan lo que quieran. Pero ya cuando empiezan a ser pubertos, te toca arreglar tu cuarto, tu tarea, tu esto, tu lo otro, tu aquello, y los niños dicen, oye, no, yo quiero seguir siendo niño, yo quiero seguir siendo niña, porque así no tenía responsabilidades. Por eso es importante. No les vas a poner que lave los cuchillos, ¿no? Si tiene 6 años, pero a lo mejor sí recoge tus juguetes, haz esto, haz lo otro. Entonces, esta parte es, yo sigo haciéndolo, pero yo sé dónde sí puedes escoger y dónde no. Y por último, ya cuando estamos terminando la adolescencia, que aquí en México, bueno, se considera que un mayor de edad es a los 18 Ujú. años. Tú ahorita decías algo importante, porque a los 18 ya tienen este permiso, porque inconscientemente aquí en México es, tú cumples los 18 años, ya eres independiente, ya vas a tomar tus decisiones. Aunque hay algo importante, muchos a los 18 no salimos de casa y por ende seguimos teniendo las reglas de mamá y de Claro. papá porque vives en su ¿Y hogar. consideras que ese factor, o sea, esa temporalidad o esa idea en donde ellos se creen que ya son independientes podría ayudar o desencadenar? Digo, a mí me queda claro que estas conductas o este resultado, o estas conductas es el resultado, perdón, de que no se haya atendido, que no esté cuidado, que haya tenido que brincar de casa en casa, que la cuidara la abuelita, que lo cuidara el papá, el tío. Tal vez pueda haber abuso. Digo, estamos hablando del tema normal, de cómo podría estar un menor y cómo los elementos, digamos, más básicos, pero circunstancias que no todas las son iguales, ¿no? Los casos específicos que hemos estado analizando pareciera que son jóvenes de 18 años, 19, que traen antecedentes de 17 y ya hay como consumo, hay como soledad o hay familias desmembradas o son familias juntas, pero que hay factores ahí como que de peleas internas entre mamá y papá por poder y otras que están muchachos solos, pero el común denominador es que los cuatro que de esos casos en particular, 18 años, el más grande 19, y cometieron conductas delictivas a alto nivel, o sea, homicidios, y justamente en la edad, ¿no? Este factor, aunque tiene estos factores subyacentes, a mí me marca mucho la edad. ¿Es parte de este proceso psicológico? Sí, porque al final es como tenemos estas huellas. Entonces, la sociedad a veces influye mucho. Yo siempre he dicho, no sé por qué, a quién se le ocurrió que a los 18 escojan qué quieren estudiar. Porque empieza a tener, ya se supondría o quedaría que ya son personas pensantes, que ya pueden hacer su independencia, Sí, es muy complejo. que ya podrían avanzar. Y es como,
Ponle tú a los 17 que empiezan ustedes como hombres a hacer el trámite de la cartilla y del INE. Sí. Nosotras como mujeres es el INE. Ujú. ¿Para qué? Para que tú ya puedas marcar, enseñar, guiar. Entonces, es como son como estos permisos inconscientes que generan. Algo muy importante es, los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos el 95% de nuestros actos son de forma inconsciente. Mm, El inconsciente, la característica que tiene, no tiene temporalidad, se basa mucho de simbolismos. Por eso el ser humano es simbólico totalmente. Día de Muertos, que vemos calaveras y tú ya lo asocias, ok. ¿vale? Tenemos la característica también que ahí se va guardando toda la información, todas estas, que ahí entraría la segunda esfera, ¿no? Que es la parte psicológica. Ahí se van guardando emociones, conductas, formas, traumas, situaciones que la persona vivió. Y entonces, la característica que, por ejemplo, éramos niños, nosotros desarrollábamos estas situaciones a través del juego. Por eso en ocasiones hay que ver qué están jugando nuestros hijos, Ok. porque en ese momento te puedes dar cuenta si están viviendo una situación o un trauma que los saque, ¿ok? ¿Por qué? Y aquí entra muy importante. Si tú ves que un niño está jugando, por ejemplo, al papá y a la mamá y está teniendo conductas fuera de, ¿no? O sexuales, o que mira esto, lo otro, ahí es o es un foco de atención. ¿Por qué el niño está jugando esto? Que te voy a matar, que te voy a fumar, que voy a tomar, que esto, que lo otro, que aquello. El niño lo está tratando de resolver con las situaciones, con las formas y los mecanismos, las habilidades Que que aprendió tiene estas. para poder avanzar. En el adolescente todavía no. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo este conflicto, esta forma. Y te decía, nos fuimos, pero te mencionaba, Paul Hawk decía, tenemos firmeza y debemos de tener benevolencia. Si tenemos harta firmeza y baja benevolencia, vamos a tener a estos papás que son autoritarios. Y entonces los hijos son como soldaditos. No hagas, no digas, no esto, cállate, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Es como, tú lo vas a hacer, pero es que no puedo, me vale, tú lo haces. No tratan de cuidar o de proteger esta parte. La segunda viene siendo que tengamos alta benevolencia, pero poca baja firmeza. Y es todos los niños sobreprotectores o esta parte de la sobreprotección, no le pones límites. Ay, es que es un niño, ay, es que no sabe. No, sus hijos sí saben lo que hacen. A lo mejor no desde la conciencia que uno tiene. Por ejemplo, apenas me pasó que estaba en una reunión familiar y mi sobrino tiene meses, ¿no? Apenas ya va a cumplir el año. Y estaba con su primita jugando. Su primita tiene 2 años. La niña estaba ahí jugando, lógicamente como niños, pues luego quitan los juguetes, y el niño peleaba sus juguetes, y tú dices, ¿cómo? No sabe, no, sí sabe. O sea, conscientemente o inconscientemente el niño sabía que eso era de él, y entonces defendía. Por eso les digo, los niños sí saben, por eso es importante que tú veas la manera, pero los que sobreprotegen a los niños generan. Ahora, si tú como papá o mamá te das cuenta que estás sobreprotegiendo a tus hijos, necesitas trabajar tú tus propias heridas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones inconscientemente, les decía, el 95% es inconsciente, el 5 consciente, o sea, nada que ver, ese 95, tú estás tratando de solucionar ciertas situaciones que tú viviste. Una o dos, ciertos sentimientos de culpa que a lo mejor también tienes. ¿Por qué sobreprotegen? Hay muchas cosas que las pueden sobreproteger, pero algunas es porque a lo mejor tú sales de tu casa a trabajar y no ves a los niños porque tienes que ir a trabajar y entonces es, no, ¿para qué? Es que pobrecito, es que no sé qué, porque tiene alguna enfermedad y tú tienes miedo a que llegue a pasar una situación que trascienda, que genere, que esté en el hospital, no lo sé, y entonces es como yo lo voy a proteger, ¿sale? O bien hay veces que a lo mejor hubo un rechazo y tú quieres
cuidar esa parte, quieres como compensar eso, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que tú lo veas y darnos cuenta, o sea, si te estás dando cuenta que tú lo estás sobreprotegiendo, es punto rojo, que no quiere decir que sea destino, no, pero sí es importante que tú te des cuenta, ¿sale? Tenemos la tercera que es baja firmeza y baja benevolencia, es decir, son estos niños que son totalmente con indiferencia. Son estos niños que quién sabe cómo se criaron, quién sabe qué hicieron, no sabemos. Y entonces antes era como más común que ellos generaran, ¿no? Como ciertas situaciones de conflicto. Y por último tenemos esta 50-50, este equilibrio entre benevolencia y firmeza, ¿va? En donde sí es importante lo que yo hace ratito les mencionaba de las figuras, tú veas, ¿no? Que esto sí lo puede decidir él. O sea, ¿quieres comer sopa o quieres verduras? ¿Quieres está haciendo mucho frío? Ok, estás jugando, va. Te pones chaleco, te pones chamarra o te pones un doble suéter. Entonces, cuando tú empiezas a tener esta educación positiva, esta educación con firmeza, es más fácil que los niños, y le van a ayudar la terapia cuando esos niños sean adultos, ¿va? ¿Por qué? Porque entonces los niños van a tener muchas habilidades, pero probablemente, que sería como mucho aventurarnos, estos adolescentes llegaron a tener una de las tres primeras que decíamos. Ok. El hecho, yo hace años que trabajaba, y bueno, todavía trabajo, pero antes era más común por el lugar en donde estaba. Veía a la mamá que tenía que salir a trabajar y el papá que estaban separados. Y creo que ellos son los más divertidos porque cuando los ven, pues hay papás, no todos, claro, no todos, pero sí una gran cantidad que pues no les ponen límites a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo nada más te tengo un día, yo nada más te disfruto Sí, un sí, día, claro. ¿no? Y entonces, ¿cómo te voy a estar ahí Sí, lo diciendo? dices, claro. Entonces, yo, por ejemplo, les mencionaba mucho, necesito que tengan calidad de tiempo, no cantidad. ¿Por qué? Si tú tienes calidad con tu hijo, va a ser más fácil que él pueda, o tu hija va a ser más fácil que él lo desarrolle. Así, no sirve que tú estés cantidad todo el día, pero tú estés viendo la televisión, bueno, ahora antes eran las novelas, ahora son las series, Sí, ¿no? Porque hasta eso va cambiando sí, también, ¿no? Antes era el chisme con la comadre, sí, ahora es el Facebook, es verdad. ahora son todas estas redes sociales. Oye, Moni, fíjate que ahorita que tocaste el punto, los casos que hemos estado atendiendo son hombres. Particularmente, no hemos tocado, no hemos tenido conocimiento físico, o sea, de mujeres en estas condiciones. ¿Tú crees que el factor sexo, o bueno, el factor género, es que no sé cómo tocar el punto porque, bueno, hasta donde sé, estos jóvenes se consideran hombres masculinos, para los que quedan en condiciones de género. Pero me parece que el punto es, son hombres. Lo comento por este punto que te tocaste. En dos casos, CSH y el joven que mandó el WhatsApp a su mamá, había una intervención previa de la mamá. En el caso del muchachito de Tláhuac, le manda el mensaje a la mamá. Ellos, y todo el mundo dice que es por equivocación, yo creo que hay un factor. Pero tenía algo que ver y mamá fue y acusó al propio joven. En el caso del CSH ocurrió exactamente, bueno, no exactamente, pero algo muy parecido. Ella habla al 911 y avisa que su hijo va armado al CSH y que pretende realizar una conducta ilegal. O sea, sabía y le dijo, voy a ir a matar a alguien. ¿Crees que ese factor, o sea, desgraciadamente para mí como hombre, ese factor tenga algo que ver en cierto comportamiento? ¿Tendrá que ser género? ¿Tendrá que ser hombre? ¿Algo pasa en nosotros? ¿Podría la psicología ayudarnos a saber si esto es un factor? Mira, podría ser porque los hombres tienen la hormona de la testosterona más elevada que las mujeres. Aunque hoy en día se ha visto que también la mujer, por el estrés constante, llega a tener la testosterona más Sí. arriba. Y ahí, bueno, le causa otro tipo de conflictos a las mujeres, biológicamente hablando. Sin embargo, el vínculo que siempre tú vas a tener seguro va a ser con mamá. Aunque tú digas,
oye, pero yo con mi mamá no me llevo, pero estas mamás a lo mejor no eran presentes, eran agresivas, lo que tú quieras. Inconscientemente el vínculo con mamá constantemente va a estar, va a generarse. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes como hombres traen más testosterona, esto puede llegar a producir ciertos impulsos, ciertas formas Ok. para poder sacar. Es como, incluso también, ¿no? Socialmente todavía es más aceptado que un hombre saque su coraje, su forma a través de la agresión física que una mujer. Que ya se ven casos, sí, pero por lo menos ahorita en estos dos que tú tocas, sí se ve ahí que bueno, ya son adolescentes, ya son niños. Estos jóvenes traían a lo mejor ciertas cosas que no habían podido procesar. Entonces, inconscientemente puede ser que estén buscando como la aprobación de mamá, porque hay algo también muy importante. Todos en esta etapa, sobre todo en la adolescencia, ellos siguen formando su identidad. De hecho, es muy raro o son casos como muy particulares que hay los expertos, son los psiquiatras que son los que van a diagnosticar. Nosotros como terapeutas, como psicólogos, podemos detectar posibles, ¿sale? Por ejemplo, posible trastorno de personalidad tal, ¿no? O posible situación, ¿vale? Porque en la adolescencia, como ellos todavía siguen buscando crear la identidad que tienen o la que van a tener, están teniendo estos cambios. Y uno de ellos, que muy seguramente, digo, tendríamos que tener la carpeta y todo y observar sus peritajes psicológicos, muy probablemente tenían una mamá ausente. Ok, o sea, es un... Y por ende, y por ende, ellos estaban como en esta búsqueda de, mira, veme, mira, obsérvame, mira lo que voy a hacer, mira, te enseño. Incluso, Porque tú hace ratito también mencionabas algo que no lo, que se me pasó, discúlpame, la parte del consumo. claro, Las adicciones, todas las adicciones inician en la adolescencia. ¿Por qué? Porque están buscando la pertenencia. Que ahí, por ejemplo, otro autor, ¿no? Maslow decía, la pirámide, uno de ellos importante de las necesidades básicas es la pertenencia. ¿Por qué voy a pertenecer a través de tomar, de tener una adicción al cigarro, de tener una adicción a otro tipo de sustancias? Y es en el conjunto. Ahora tenemos las redes sociales. Ellos muy probablemente también tenían esta pertenencia en redes sociales. Por ejemplo, el de CCH estaba en este grupo de sí, INCES, creo que le es en llamaban blanca, así. Entonces es como, mira, ven, lo vimos, y algo tan sí, banal, claro, ¿no? Con esta venta de los BTS que van a venir y todo, el revuelo que hicieron todas este colectivo, estas mujeres, que yo también dudo, ha de haber hombres, ¿no? Pero todo este conjunto de fans, todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, imagínate cómo hay veces que pertenecer a algo te da esta identidad y esta tener familiares que son dos partes muy importantes, mamá y papá. Al papá, inconscientemente que también tiene su naturaleza, no sé, y les recomiendo esta lectura que se llama La psicología del mexicano. No me acuerdo si el autor es Santiago, es algo de Santiago, si no, sí ok, búsquenlo. Es un libro chiquito, color ok. rojo. Está interesante porque él hace este análisis del mexicano, por qué somos así, ¿no? Ya aparte ese libro, pues yo lo leí en la licenciatura, así que ya hace muchos años. Pero lo importante era que decía, nosotros tenemos, la mamá nunca nos tiene que faltar, pero el papá es ausente totalmente. Wow. El papá es como, papá, tú, ¿por qué? ¿No? Porque sucede la parte, incluso de la pareja, y es otro tema también interesante que no se los va a tocar, pero léalo, Ok, está muy bueno. Y decía, la mamá, constantemente siempre vas a buscarla a la mamá para que pertenezca, para estar. Personas, de esto va
desde la biodescodificación, que lo tocamos un poquito los transpersonales, o bueno, algunos, no voy a generalizar. Bueno, yo a mí me gusta tocarlo porque es como este origen emocional, ¿sale? Te da como una basecita, como una idea de lo que podrías tocar para poder hacer un trabajo más complementario. Todas las adicciones, e incluso también Constelaciones lo maneja mucho con esta parte sistémica. Todas las adicciones, sobre todo las que tiene eh, fuera de la ley, llamémoslo así, para que no nos vaya Sí. a castigar el Ok. algoritmo, Ok. todas estas tiene que ver una búsqueda de mamá. Necesito fumar a mi mamá, necesito comer a mi mamá. Porque inconscientemente estas madres pueden llegar a ser ausentes. Puede estar la figura al lado mío, o sea, puedo tener yo aquí a mi mamá, pero puede ser que yo la sienta ausente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella está atendiendo a papá, está saliendo a trabajar, está teniendo otras situaciones Claro. y yo no siento que mi mamá está aquí. Y es por eso que después en este caso lo vimos con estas situaciones, ¿no? Pero luego tú andas buscando a papá, mamá en otros Por supuesto. espacios, principalmente en las parejas. Fíjate, y bueno, y para los que nos escuchan, no estoy tratando de resolver un procedimiento penal a través de la psicología y de la explicación de Mónica. Lo que trato de entender, y es importante para nosotros, nosotros tratamos con personas, Mónica. El hecho de verificar que una persona tuvo la capacidad material de matar a alguien, nació en una parte de su cerebro. Obviamente hay una área psiquiátrica, que también en algún momento lo vamos a tocar, solo que son algunos que están en curso que no puedo tocar el tema y por obvias razones no puedo permitir ciertos detalles e información. Pero lo que quiero dejar muy claro para todos los que nos escuchan y nos ven es que el hecho de que nosotros analicemos esto desde una perspectiva psicológica es un parteaguas para mí el entender qué puedo y cómo puedo tomar otras disciplinas para saber hacia dónde. Obviamente la parte psicológica no ha llegado al nivel de poder decir, traía un trastorno borderline, traía un trastorno de déficit de atención, traía un trastorno de fijación X, ¿no? Para definir que pudo o no realizar una conducta. La psicología, desgraciadamente, no nos ha llevado hasta tal nivel. Tal vez la psiquiatría sí, sí hay casos en donde algo en el cerebro, algo en la parte química del cerebro no permitió tomar límites o la circunstancia que ello haya generado la conducta, por qué ocurrió, ¿no? Una esquizofrenia, algún tipo de personalidad múltiple, que se han dado muy pocos casos. Pero en el caso particular, a mí me importó mucho, de hecho, y toco el tema, porque pareciera que esto está generándose cada vez más. Esta parte de los grupos, en el caso del CCH tenía una, estaba en un grupo y había ciertos mensajes de aliento hacia cierta conducta, esta parte de pertenencia. También había otro, y es otro factor, ese no lo puedo tocar, no puedo decir de qué se trata, pero también pertenecía a un grupo. E incluso tenía cierta comunicación específica, en donde al parecer tenía como un personaje y trataba ciertos temas en el grupo. Entonces pareciera como que estamos viviendo una etapa, digo, porque en este caso son 4, estamos documentando más. ¿Qué me permite a mí observar como penalista? Esto va a repercutir en alguien, en la propia persona que lo puede generar, en la familia, y lo digo yo muy abiertamente con mis clientes, Mónica. Cuando yo tengo una persona detenida, como 2 de estos casos, no solamente es el joven que está detenido, es el papá, en un caso no hay, en otro sí, es mamá y es un grupo familiar. Son personas. Al final, la persona, hablan mucho de los jóvenes y de lo que hicieron y la conducta, pero ese joven tiene una mamá, ese joven tiene un papá, tiene un familiar, tiene un tío, tiene un primo, pertenece a una red. Hay muy pocas personas que solo son mamá, papá, 1 o 2 personas, son muy contadas, pero generalmente pertenecen a una red, a una parte social, a una parte de familia, a un grupo, a un núcleo. Y esa es la parte de la que se ha olvidado mucho. Hace una semana platiqué con una amiga en una radio, en una universidad, y justo estábamos tocando un tema del delito de violencia vicaria, enfocado muy particularmente al derecho superior del menor, y justo comentábamos
que esta es la parte en donde nuestro sistema de derecho penal ha estado escaso. Nadie ha ido a las causas subyacentes de los problemas. Siempre llegamos como un poco tarde. El derecho en sí, esta parte del derecho a castigar, llega después. Y por eso el hecho de platicar el tema, porque bueno, independientemente de que yo estoy defendiendo y haciendo análisis técnicos, para mí entender esta parte me ayuda mucho a saber hacia dónde dirigir, por ejemplo, la próxima psiquiatría, ¿no? Hay uno de los casos que no es psiquiátrico, pero uno sí. Entonces, medianamente entender hacia dónde y de dónde se originó para más o menos ir atacando, porque una parte psicológica, pero esta, y también debo ser muy, muy enfático en esto, no lo sabe mucha gente, pero estas condiciones psicológicas pueden desembocar en situaciones psiquiátricas. El borderline no es un defecto congénito en el cerebro, no es un problema congénito en el cerebro, o sea, que nació con él, sino que se desarrolla a través del ambiente y puede generar, el borderline puede tener condiciones suicidas, puede tener condiciones violentas. El narcisismo es una parte del borderline. También se ha descubierto que hay mujeres narcisistas y son peores que los hombres, por muchas características, porque ellas son víctimas y nosotros, en el caso de los hombres, el borderline es superior, superhombre, ¿no? El Adonis. En el caso de la mujer narcisista, es la que tiene a 20 hombres al mismo tiempo, se alimenta de diferentes, ocupa ese lugar, pero es la víctima de todos. Entonces es todavía mucho más violento y no es una causal para decir que hay una razón de por qué hay mucha violencia hacia ciertas mujeres, pero podría tener un factor social, psicológico, por el cual hay ciertas conductas de varones hacia ciertas mujeres en específico. Y en el caso del hombre, como bien lo dices, esta parte agresiva trasciende porque pues, puede violentar, golpear, tomar un arma y con esta testosterona destruir tanto a un hombre como a otra persona del sexo opuesto. Todos estos factores para mí parecen como muy desarmados, pero cuando ya ves el problema en sí y ya empiezas a estructurar una defensa, todos estos son puntos de herramienta que pueden ayudar tanto al psicólogo, al psiquiatra, e incluso podría verificar condiciones erráticas, en el caso del muchacho del CCH, el antecedente de la denuncia, porque aquí el problema ya no es solamente de la mamá. Si la mamá llamó al 911 y el 911 no hizo nada, pues también hay una corresponsabilidad por omisión por parte de la autoridad. Porque la mamá no podía detener y porque el joven que está ahí, que desgraciadamente perdió la vida, tuvo una oportunidad de que la autoridad actuara en consecuencia. Entonces hay factores que como parte de defensa yo puedo señalar, investigar, y a mí en lo particular lo que me permite observar este tipo de conductas y este tipo de avance técnico es una línea de defensa. Por eso el tema que estemos analizando la perspectiva psicológica, no porque con esto resolvamos un juicio, no, es importantísimo porque al final, aunque no se entienda así, el derecho penal habla de personas y es para personas, es un control social a través de un sistema de factores penales. Dicho esta parte, Moni, ¿cuáles serían los puntos más trascendentales y más o menos en qué edades tendríamos que empezar a ver focos rojos? Ok, antes de contestarte esta, espérame, es que me dijiste muchas cosas interesantes, ¿va? Para poderlo agarrar. Que a lo mejor se va a ir contestando con lo último que tú me mencionaste. Por orden de ideas, fíjate, tú mencionaste algo interesante. Se ve al que provocó o el que realizó el acto. Sin embargo, esto va mucho desde lo sistémico. Todos formamos parte de sistemas. La persona que genera un síntoma que viene siendo enfermedades o alguna adicción, o en este caso de estas personas, fueron los que cometieron algún crimen, ¿sale? A ellos se les considera el chivo expiatorio de la familia, es decir, el síntoma de la familia. Lo importante aquí es ver qué fue lo que pasó. O sea, lo interesante o lo importante es que sería que si tú ya eres papá o mamá, empieces un proceso. Decía Jorodowski, la terapia psicológica tiene que estar en la canasta básica, es decir, a fuerzas. No lo mencionaba con otras palabras, sí, claro. ¿no? ¿Por qué?
Que ahí lo habíamos tocado un poquito, que es el otro punto que quiero tocar, que es la parte biológica. Todos los seres humanos sabemos que yo formo parte de mi sistema a través o gracias del ADN, ¿sale? En este ADN no solamente hay cosas genéticas, sino también va a haber situaciones que nuestro clan familiar o nuestro sistema familiar llegó a vivir. Probablemente en estos personajes o en estas personas, en su sistema familiar hay ciertos puntos rojos. Por eso es muy importante a veces hacer el genosociodrama o el familiograma para ver qué fue lo que ha pasado. Personas que a lo mejor tienen problemas de abandono, de adicciones o de cualquier otro tipo, se empieza a quedar. En las personas vamos a tener estos códigos genéticos, que es decir, cuando yo esté viviendo una situación similar, se me van a activar, se me van a generar. Y entonces es cuando lo empezamos a ver. Es importante checar qué pasaba en sus sistemas familiares de ellos, porque ellos están siendo el síntoma, qué fue lo que pasó, para entonces poder ver o tratar de checar que otras personas no pasen o que otras personas no lo vivan. Ahorita vemos a estos dos que tú decías que son de grupos de pertenencia. A estos dos chicos que tú mencionabas pertenecían a un grupo, pero ese grupo no solamente es una Ujú. persona, seguramente son Sí, millones o son miles. No vamos a decir que no son millones, son miles sí miles. son. Y entonces, ¿qué pasa? A la persona que tengo al lado, ¿estará en uno de esos? ¿Estará pensando si hacerlo o no hacerlo, si generarlo o no generarlo? ¿O qué sucede? Sí, todavía Entonces, ahí hay ciertos el focos derecho rojos. O sea, ese es un foco rojo importante. todavía no podemos ver esa parte, digo, creo que sería preventivo, pero nuestro sistema judicial no permite que lleguemos al previo. Tenemos que ver el actual, que se llama conducta, y solo o solo defiendes o atacas la conducta, el hecho. Por eso, digo, De ahí es algo de lo que, desgraciadamente, ustedes como derecho no pueden ver más allá en realidad, o tienen estas en realidad trancas. sí se puede. El problema es que estamos tan acostumbrados, primero el Ministerio Público, las autoridades, segundo los jueces y por último nosotros, porque nosotros es defender, destruir y se acabó, pero en realidad no vamos a solucionar. Tampoco el Ministerio Público, digo, en otras latitudes como Canadá, por ejemplo, hay un área específica que se encarga de verificar, por ejemplo, hay un joven al que detienen con marihuana vendiendo, ¿no? Bueno, algún estupefaciente. Caso real, ¿eh? Lo sancionan a 2 años y en esta etapa dicen, a ver, él no puede ir a un centro de rehabilitación especial como cualquier otro delincuente, por una razón. Él estaba vendiendo no porque estuviese realizando o sea, no es un tráfico como si fuera un delincuente. Él compraba y vendía para suministrarse. Fíjate bien, Canadá, sistema como el nuestro, mexicano, pero bueno, mucho más avanzado, el sistema judicial. Y decía, no, él se tiene que ir a una cosa que se llama probatoria, en inglés, y ellos verifican lo que nosotros tenemos como un sistema de revisión de medida cautelar. Pero él va a tener un supervisor, pero el supervisor va a ir a su casa, va a estar solamente 1 año y medio, no va a pagar fianza, no va a pagar multa, pero aparte tiene que hacer actividades y tener un trabajo legal y no consumir. Durante ese 1 año y medio, esta persona puede verificar horario de entrada y horario de salida. Puede estar en su casa esperándolo y verificar con fotografía que el joven realice las actividades, vaya a la terapia y vaya de su trabajo a su casa. Y curioso, lo que haces es no lo agregas a un grupo de delincuentes perfectamente bien relacionados en un reclusorio y no lo expones eh, a esa nueva área de oportunidad para sus actividades delictivas, sino también le das un margen de cuidado socialmente hablando, pero analizaste el por qué realizó la conducta. No solo dijiste, está vendiendo y se acabó, sanciónalo, como en nuestro país. Entonces, ahí nuestro sistema ha quedado muy limitado. Sí se puede, porque los jueces de control tienen esa capacidad. Desgraciadamente, no tienen, vamos a llamarlo así, salvo algunos, no tienen el ánimo, no tienen esta vocación de resolver conflictos.
tienen el ánimo de sancionar, así me están pidiendo números, Ministerio Público tampoco te manda a realizar conductas. O sea, tratar de resolver el conflicto, aunque la ley lo dice, sí lo permite, estamos muy por encima de eso. Estamos muy mal, muy equivocados. Pensamos que el meter a la cárcel a una persona ya es solucionar el problema, pero en realidad provocamos. Eso es social, también somos responsables, porque si algo le pasa a alguien cercano a tu familia o a la mía, lo primero que quieres es que lo metamos al bote. Así somos los mexicanos, dirás tú, ¿no? Como dice el libro. Y es ahí donde el derecho penal nos ha hecho mucha falta, nos está faltando este control. Sí, porque fíjate, si tú ya estás viendo que el sistema familiar está teniendo algún punto, tú como, y lo vemos, ¿no? Esta parte de los derechos de los niños, de las infancias y todo esto, ¿hasta dónde ha quedado o solamente es algo muy bonito hablado y escrito? Si tú ves que en un sistema familiar está teniendo problemas, sí a veces es necesario o darle atención, pero vemos, o sea, yo lo veo, por ejemplo, ¿no? En los procesos terapéuticos, a veces cuando yo, que es como algo de lo que me he enfrentado a veces como psicóloga con niños o con niñas en estas infancias, si yo le digo a papá, mamá, necesito que me ayudes con esto, muchos dejan de ir a procesos terapéuticos. Claro. Porque yo vengo a que me arregles al niño, no que me arregles a mí. Y el problema a veces es, con niños, sí carga con papá y con mamá. Con adolescentes, si no tuvieron que ahí tú ahorita mencionabas de los focos rojos, si tú ves que un niño está teniendo conflictos, ahí es un foco rojo. ¿Por qué? Tú mencionabas hace ratito de la parte de la personalidad, los trastornos de personalidad. Todos los seres humanos nacemos con un temperamento y un carácter. El temperamento es algo ya que lo traemos construido, ya lo traemos en nuestra sangre, ¿sale? Es decir, es algo innato. El carácter se va formando a lo largo de nuestras vidas. Cuando hacen este match, el temperamento más el carácter, es donde vamos a tener esta personalidad que todos los seres humanos tenemos. Por eso decían que la personalidad es única e irrepetible. Puede haber similares. Si yo tengo una hermana gemela o tengo hijos gemelos o cuates, sí, pero traen el temperamento, el carácter ahí se va a formar de diferente manera. Por eso te decía, por lo regular es para que puedan diagnosticar un tipo de trastornos, es a partir, no me acuerdo si es a partir de los 20 o de los 21, porque anteriormente todavía se sigue formando. Aquí lo interesante es ver que los conflictos delictivos en las adolescencias y en las infancias se está dando a menor edad. Sí, también. Y entonces ahí te está hablando ya focos rojos. ¿Cuáles serían lo que tú hace ratito me decías? ¿Cuáles son los focos rojos? Que tú observes cómo es tu hija o tu hijo, saber, ¿sigue límites o no sigue límites? ¿Cómo se están desarrollando emocionalmente? Créanme, le van a quitar muchos dolores de cabeza si a sus hijos les enseñan a regularse emocionalmente. Pero para esto es que ustedes por lo menos también aprendan a regularse. El enojo no es malo, solamente hay que aprender a expresarlo. 3, yo sé que a veces dicen, es que ya no aguanto al marido, que no sé qué, sí, pero tienen algo en común y en ese algo en común necesitan guiarlo los dos. Si tú como papá o como mamá le quitas el valor o lo que papá o mamá dijo enfrente del niño o de la niña, o del niña, porque pues ahora con toda esta parte de los géneros, ¿no? Sin agraviar, ¿no? Es con mucho cariño. Es, si tú estás viendo esta parte, ok, sé que no estoy de acuerdo, pero tengo que hablarlo contigo, a solas, porque si no, ya le estás dando un mensaje a tus hijos, Claro. que es, no respetes a mamá, no respetes a papá. Y eso a la larga es muy cierto. Si sucede estas cosas,
va a generar. Yo sé que a lo mejor van a decir, no, pero que eso no sé qué, sí, yo entiendo, ¿no? Hay veces, yo luego tenía con papás, bueno, cuando tenía niños, que yo les decía a la retro, el papá nunca iba. Y le decía, ok, sabemos que no tenemos de aliado al papá, perfecto, pero entonces, ¿qué vamos a poder hacer tú y yo para que entonces podamos que el niño haga algo distinto? ¿Sale? Entonces, si ves que ahí hay cierto conflicto, ok, créanme, los niños van a darse cuenta. Yo apenas me encontré a uno de hace muchos años, ya no es niño, ya es adolescente, ya creo que ya va hasta la universidad. Y me decía, ay, Moni, ahora ya entiendo tú me decías de mis papás y ya me di cuenta quiénes son cada uno. Los niños se van a dar cuenta, Claro, pero es importante que ustedes vean ciertos tips que pueden hacer. Si al niño ahora es más fácil que a un niño de 3 años le des un celular y esté jugando a Roblox sí. o estos juegos en línea, ¿sale? Si tú decidiste darle un teléfono, tú debes de tener la responsabilidad de tener cuidados parentales. Revisa su celular de vez en cuando. Chécate qué juegos está teniendo, a quiénes estas redes sociales. Por eso, las redes sociales te piden que tengas mayoría de edad para poder acceder a una cuenta. Híjole, ese va a ser un tema muy interesante después porque ya hay regulación en España, en Canadá y en Australia, porque ya está siendo un factor, ¿no? A nivel psicológico. O sea, es Claro, importante. Si tú le estás permitiendo que tu hija, tu hijo ya tenga una red social, tu obligación es que la revises. claro, A quién acepta, a quién no. Hoy podemos tener perfiles privados, perfiles públicos. sí. Entonces, deben de tener esa regulación. Si ves esto, ¿para qué te va a ayudar? Para que revises si están en unos grupos. Ahora, si ves que tu hijo está metido o tu hija está metido en grupos de riesgo, es importante que ahí corras a un proceso terapéutico y si no, también es importante que veas policía cibernética, que hables con él, que platiques con él. Desgraciadamente, en estas etapas de la adolescencia, como ellos están buscando la pertenencia, si hay problemas en casa, es más fácil que se van a arrimar a pares, es decir, a personas que son de su misma edad, pero desgraciadamente en redes yo puedo estar ahorita chateando con alguien y a lo mejor esa persona tiene 50 o tiene 10 o tiene 20 o yo me hago pasar por una de 10. Entonces, no sabes realmente con quién tiene ese contacto tu hija o tu hijo. Y de ahí, al tener, ¿por qué? Biológicamente hablando, ellos todavía su cerebro sigue madurando. Entonces, son muy moldeables. Esos serían como los foquitos rojos que tú necesitas ver. Si ves un cambio brusco de actitud, o sea, si tu hijo era muy alegre, si platicaba, si te decía, porque hay a veces papás o hijos que tienen una relación bien padre, no sé, como que hasta no, y me besé y no sé qué, bla, 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 y parece, yo por ejemplo parezco perico, siempre ando hablando, ¿no? Entonces, Así si está ves que, bien. por ejemplo, tu hijo cambia. Si ves que tu hijo o tu hija cambia de repente actitudes, es momento que revises. Desgraciadamente, yo puedo controlar lo que tengo. Yo no puedo controlar una red social, yo no puedo controlar el internet, yo no puedo controlar las páginas que te metes a ver. Pero sí lo que cómo tú estás dándole el uso a esta cosita. Ahí es importante que uno como papá esté generando estas situaciones. Híjole, Moni. Ha sido una plática hermosa, muy, muy ilustrativa. La verdad es que me quedo con más ideas, me quedo con muchas, muchas ganas de seguir preguntando. De verdad, este punto último, digo, al final los puntos rojos, todo este trayecto de las infancias, las adolescencias, justo también lo estamos tratando. Estamos viviendo una etapa muy compleja, tanto a nivel social como a nivel estructural y de gobierno. Me voy a permitir invitarte en otra ocasión. Me encantaría que extendiéramos esta última parte, también los riesgos, las redes, hay muchos temas también al respecto. De verdad ha sido un placer escucharte, es un gusto, yo sé de tu capacidad, te conozco, pero ya entenderlo desde una perspectiva un poco más técnica, ya así formal, qué padre,
mucho más ilustrativo. Y ha sido muy bueno el escucharlo. Hay muchos puntos que todavía voy a tratar de ampliar para que podamos hablar y ilustrarme un poco más contigo. ¿Cuál sería la conclusión para ti el día de hoy sobre el punto que hemos tratado? Pues vean a sus hijos como un proyecto que les va a dar mucha satisfacción. Y yo sé que muchos crecieron con la idea de yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero hay que buscar este intermedio, este equilibrar lo que yo no quiero, pero también lo que va a ser bueno para él o para ella. Yo sé que ese también quedó como un poquito al aire, las generaciones han ido cambiando y por ende vamos normalizando ciertas cosas. Hoy es normal que mamá, papá salgan a trabajar. Sin embargo, si ustedes tienen que salir a trabajar, busquen maneras de seguir en contacto con sus hijos. Calidad no significa cantidad. Pueden estar ustedes fines de semana, amarlos, adorarlos, quererlos, pero también es importante que les pongan estos límites. Revisen, por favor, sus redes sociales. Hoy en día, WhatsApp, muchas redes tienen para poder bloquear a las personas. Sin embargo, si ustedes ven un niño de 10, un niño de 15, todavía no tiene la capacidad de tener el control de un aparato. Claro. Y si ustedes notan que es necesario que acudan ustedes a procesos terapéuticos porque vivieron cosas muy difíciles, también asistan para que puedan tener y puedan paternar de una manera consciente y que sus hijos también crezcan de esta forma. Es muy bonito, bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no? Es muy bonito la vida, es muy bonito el disfrutar, es muy bonito. Yo crecí, gracias a mis papás, ¿no? Yo crecí con una computadora enfrente, pero también entra mucho la parte de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y tú, adolescente, que esperemos que ellos se metan a picarle y a escucharlos. Si tú como adolescente crees que necesitas ayuda, pídela, acúdela. Así como vas a redes o vas a grupos donde te dan muchas ideas, también hay otras que te van a ayudar para que te puedas centrar en ti. Y que se rompa el tabú, Entonces ¿no? yo creo que eso sería como O sea, el importante. tema El hecho, psicológico, el tema psiquiátrico no son un tabú. Si se requiere, es indispensable que se tenga ayuda. O sea, no debe ser un tema de, está mal, está loco, nada que eso, ¿no? Tenemos una mala, el libro lo dirá seguramente, tenemos una mala idea sobre las condiciones de tratamiento emocional o psicológico y psiquiátrico. es Pues correcto. bueno, Moni, un gustazo, de verdad ha sido un placer, se nos fue el tiempo rapidísimo, generalmente son de 35 minutos estos espacios, pero hoy podríamos llevarnos todavía otra hora más. Te agradezco muchísimo y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias y nos vemos.